Muy buen día, mi nombre es Héctor Jiménez y este es un video realizado para el curso de procesamiento digital de señales de la UNAD, en el cual damos solución a un procesador de audio para señal de guitarra con varios efectos. Entonces, el procesador se compone de una entrada de audio con un bloque llamado From Multimedia File. El audio es entregado por el tutor del curso. Se compone de varios interruptores a la entrada de cada efecto, debido a que con esto le doy control a qué efecto quiero que funcione y en ese momento pues le ingreso la señal de entrada. Acá tengo pues unos subsistemas en los cuales se encuentra cada efecto, que vamos a ver pues más adelante. Cada uno tiene una salida de ganancia que yo puedo controlar mientras estoy simulando para pues aumentar o disminuir su nivel de audio. Todas estas señales se unen en un sumador que pues, me va a entregar la salida. Eso quiere decir que si yo escojo una, entonces la voy a escuchar, o si escojo varias, se me van a unir acá. A la salida del sumador tengo pues otra parte que se llama panorama estéreo, y lo que hace es volver esta señal unidimensional en dos dimensiones, y es como si nosotros tuviéramos los audífonos puestos y escucháramos señales que vienen por un lado, como por la izquierda, después por la derecha, como de determinadas partes. Entonces el primer efecto que vamos a ver es el delay. Este delay, entonces, ¿qué es un delay? El delay es cuando a una señal original como esta se le suma una señal retardada y atenuada. ¿Eso qué genera? Eso genera un eco. Entonces, en este caso, tengo mi señal original a un sumador, a su salida. A esta la saco una para un retardo. ¿De cuánto es ese retardo? Pues la teoría dice que el delay, para ser llamado delay, tiene que ser un retardo mayor a 200 milisegundos. Yo opté 300 milisegundos, 0.3. Entonces, mi frecuencia de la señal de audio es de 44.100. Si yo multiplico eso por 0.3, entonces me da este 13.230. Y así es como configuro el retardo, ambos. Y dice que una atenuación de un delay es de 25 a 40%. Por eso acá tengo en el segundo delay 0.4. Porque en este delay tengo 0.8, pues para poder ver que la atenuación se da, pues es correcta dependiendo del valor que yo le ponga acá. Otros niveles de atenuación y otros niveles de retardo también tienen delays, pero pues son para otros efectos. Estas dos señales retardadas lo que hacen es sumarse con la señal original y pues obtengo mi señal de salida. A la señal original le tengo su scope, a la primera señal retardada, a la segunda señal retardada también, a la salida un scope y un analizador de frecuencia en la entrada y en la salida, que me arroja lo siguiente. Entonces, esta es mi señal de entrada, la podemos ver. Entonces, le tengo unos parámetros, digamos, tomé como referencia este cuarto pico de acá, y tengo que mi amplitud de mi señal original en ese pico es de 0.516 voltios, y tengo que el tiempo en ese punto es de 7,708. Lo vamos a ver acá. ¿Para qué tomé esa referencia? Pues para ver de que los 300 milisegundos de retardo con respecto a las otras señales sí se dan, y la atenuación también. Entonces, mi segunda señal, que es esta, es la primera señal retardada, tiene los siguientes parámetros. Vemos que tomamos el mismo cuarto pico de referencia, como vemos ya está un poco más corrida en el tiempo, y acá me dice que tengo 8,011 segundos la referencia y 0.412 voltios, como es en este pico. Si nosotros pues multiplicamos los 0.516 anteriores con la atenuación de 0.8, nos va a dar 0.412 algo. Entonces vemos que la atenuación se cumple. Y si restamos este 8,011 con el valor de 7,7 que nos dio en el anterior, nos va a dar 300 milisegundos. Entonces también se cumple los 300. Y por último está la señal de la segunda atenuación. Esta señal de la segunda atenuación ya tiene unos valores de 0.206, es decir, a la señal original de 0,516
lo multiplicamos por 0.4 y nos da este valor, o sea, está correcto. Estos valores son tomados del acá, no es que yo los ingrese acá, son tomados de acá y pues estamos evidenciando que se cumplen las atenuaciones y las ganancias y los retardos. Ahora acá tengo un tiempo de 8.3 y si lo restamos con el anterior que era de 8 nos va a dar los 300 milisegundos de diferencia, o con el primer retardo de 7.7 nos va a dar 0.6, que es la suma de los dos retardos. Entonces estamos viendo que se cumple. Esta es la señal de salida. Esto es únicamente para ver cómo cambia, cómo se ve. Acá hay una señal original y viene un retardo, y el tercero pues se nota acá un poco más pequeño porque pues la atenuación es más baja, y así sucesivamente con todos. Por eso vemos que esta señal es un poco más robusta que las anteriores. Acá nos podemos dar cuenta de esta en comparación con estas de acá. Y pues tenemos los analizadores de frecuencia, tanto de entrada como salida. No varió la frecuencia en nada. Esta es la salida. Vemos que tiene una banda de frecuencia de 0 y aproximadamente 16 kHz, y de 16 kHz en adelante pues ya la ganancia es extremadamente baja, sería un nivel de audio inaudible. Aparte que después de 20 kHz no es frecuencia audible para nosotros. Y la entrada pues que es igual a ella en 16 kHz y una señal ascendente hasta el 0. Entonces ese es el análisis del primer efecto. Ahora vamos a proceder con el análisis del segundo. Bueno, este segundo efecto se llama trémolo. Lo que hace es variarme el volumen en relación a la frecuencia de un oscilador. Entonces, es decir, me modula la señal de audio por medio de este multiplicador con una señal de un oscilador, una onda seno, que en este caso es de 5 Hz. El trémolo, el oscilador funciona entre 5 a 10 Hz, dice las especificaciones, porque tiene que ser una onda de baja frecuencia. Y a la salida lo que va a tener es la variación del volumen, en este caso las 5 veces en un segundo. Entonces tengo a la entrada un osciloscopio igual que en el oscilador y en la salida, y dos analizadores de espectro, uno a la entrada y uno a la salida. Entonces al ponerlo a correr, tengo estas dos señales. Esta es mi señal de entrada, la normal, la que se usó también en el delay. Lo único que hago acá es ponerle un medidor en el segundo 7 y un medidor en el 7.2, pues para verificar cómo queda después. Esta es mi señal portadora, la señal del oscilador. Podemos verificar que este es el segundo 7 y este es el segundo 8, y en un segundo se puede hacer el conteo de las 5 ondas, por ende es de 5 Hz. Aquí lo que hice fue mirar cuánto tiene una señal, poner los dos medidores de tiempo y me hace que tiene 200 milisegundos en el segundo 7 y en el segundo 7.2, y acá verifico que tiene mis 5 Hz. Luego, al modularse esas dos ondas, tengo mi señal de salida. Entonces en mi señal de salida lo que tengo es la onda modulada, es decir, la onda de audio, como ven, que es la de gran frecuencia, quedó inmersa en la onda de 5 Hz, y por eso es que se ven estas subidas y bajadas acá de nivel. El nivel máximo que toma pues es el nivel máximo de la señal de audio, por eso no todas tienen el mismo nivel, porque el audio pues en estos momentos baja y vuelve y sube, pero tiene el rango de los 5 Hz. Y ahora acá tengo el tiempo desde el segundo 7 y 7.2, como les dije, para comparar, de 5 Hz. Como pueden ver, acá sube, acá vuelve y baja, y si la onda siguiera, baja otra vez acá y viene y sube acá, lo que hace un periodo de 0.2 o una de las 5 ondas inmersas en esta señal de 5 Hz en este segundo. Y como pueden ver, toda la señal de audio pues es modulada en amplitud. La onda de baja frecuencia, la que rodea la señal de alta frecuencia, es una modulación en AM. Y acá tengo pues las dos señales de los analizadores de espectro, que podemos comparar. Pues el rango sigue siendo entre 0 y aproximadamente 16 kHz, y los niveles realmente asociados en cada rango no
no varían. Por tanto, pues esa modulación no me afecta la frecuencia de la señal de salida total. Ese es el efecto de trémolo. Bueno, para este efecto, llamado flanger, este efecto lo que hace es hacer sonar el audio como si el audio proviniera de una orquesta. Y varia gente pues está tocando un instrumento y tienen variaciones en tiempos, inclusive en los tonos. Entonces, ¿qué hace este flanger? Este flanger lo que hace es introducir a la señal original también un tipo de retardo con un tipo de ganancia o atenuación. La diferencia con los anteriores es que este tiene un retardo fijo, en este caso lo puse de 2 milisegundos, y un retardo variable. Entonces, ese retardo variable es controlado por un oscilador de baja frecuencia. En este caso, mi oscilador tiene 1 Hz, y lo que hace mi oscilador entonces es enviar esa señal, y con esa señal y el retardo fijo varío aquí el retardo que puse de 441 muestras, que en mi pues, diseño equivale a 10 milisegundos. ¿Qué pasa cuando se varía este retardo y se suma y sale acá? Entonces lo que está haciendo es un cambio en la frecuencia. Cada vez que este oscilador cambia de amplitud, lo que está haciendo es abriéndome o cerrándome la frecuencia de acuerdo a este retardo. Entonces realmente lo que va a tener a la señal de salida al escuchar el audio no es un cambio de volumen como pasa con el trémolo o otros efectos, sino un cambio de tono. Por eso es que se escucha esa variación. Y acá pues se une la señal original. Entonces cuando pone uno a funcionar ese efecto, tenemos estas gráficas de la señal de audio original, la que está sin modificación. Viene la señal de mi oscilación, que es con la cual yo voy a controlar que se amplíe o se disminuya. Y acá podemos ver cómo esta parte de la frecuencia de menor frecuencia, y acá ya esta frecuencia se aumenta y se aumenta, por eso se ven un poco más unidas, y estas dos señales, que es la original y la variada, se unen al final pues para dar una señal final, que es la que vamos a escuchar a través del speaker. Tenemos el análisis de frecuencia. Entonces este es mi análisis de frecuencia inicial entre 0 y 20 kHz, que es una señal de audio, y si lo comparamos con la señal de salida, voy a correrlo un poco. Entonces la señal de entrada es esta de abajo. Vemos que esta señal de salida tiene picos un poco más largos. ¿Por qué se debe eso? Por los armónicos que me está generando pues la señal variable. ¿Qué pasa? Como está cambiando de tono y no de volumen, al cambiar de tono está cambiando la frecuencia, por ende pues esos niveles de frecuencia cambian y se suman, y por eso es que estos picos también son más altos. Y esto demuestra que este efecto influye un poco en la frecuencia y no tanto en el nivel o en la amplitud de la señal. ¿Listo? Entonces vamos con el siguiente. Bueno, el siguiente efecto es el efecto de distorsión. Este efecto de distorsión se basa en recortar los picos de la señal de entrada de audio, y pues haciendo eso se crean como nuevos timbres de la señal y hacen que la señal se escuche mucho más metalizada. ¿Cómo se genera aquí ese efecto de distorsión? Con un bloque que se llama saturación. Ese bloque pues solo ya está definido, solo se ingresa el límite inferior al que se quiere cortar la señal y el límite superior en el que se quiere recortar también la señal, y listo. La señal entra normal y cuando sale recortada. Se agregaron dos analizadores de espectro, uno a la entrada y uno a la salida, para verificar su banda de frecuencia, y dos timescope para verificar el comportamiento en amplitud y en tiempo. Entonces el resultado fue así. Tenemos pues la señal de audio de entrada, como vemos tiene unos picos que superan los 0.2 voltios. ¿Por qué llegó este voltaje? Pues porque fue el pico que tomamos en el saturador, pero acá pues como ven en la señal de entrada lo supera.
y en un tiempo muy pequeño, desde 0.1670 minutos hasta 0.1677 minutos. Es un tiempo muy pequeño. Y la señal de salida después de ese saturador la vemos acá. Vemos que estos picos que sobrepasaban, empezando por este, el 0.2, se recorta, es como si le pasaran ahí una línea y todos los picos se aplanaran en esa parte. Todo esto se aplana en 0.2 acá. Tanto positivo como menos 0.2 negativo, que fueron los puntos que se pusieron en el saturador. ¿Por qué estas señales no son aplanadas? Pues porque simplemente no sobrepasan ese punto de saturación. Entonces, si la señal no sobrepasa ese punto, queda una señal normal. Para los analizadores de espectro, entonces voy a bajar este un poco. Este es el espectro de frecuencias de entrada y este es el espectro de frecuencias de salida. Y maneja pues, el mismo espectro de frecuencia con pues, las mismas ganancias. Entonces vemos cómo se aproxima al 0, casi en menos 10 y acá en menos 10. Entonces en frecuencia no varía. Ahora pues seguimos con el siguiente efecto. Bueno, este efecto a continuación se llama reverberación. Esta reverberación es un eco o un delay. La diferencia es que en el delay es un eco simple. Escuchamos uno o las veces que pongamos el eco y en un nivel fijo. En la reverberación se me suma la señal original que viene acá con un delay, un retardo, pero ese retardo se retroalimenta. Entonces, ¿qué pasa? Al retroalimentarse, viene la señal acá original, se retroalimenta, en mi caso son 100 milisegundos porque la reverberación dice que tiene que ser con un retardo entre 10 a 100 milisegundos y con una atenuación entre el 75 y el 90%. Por eso mis valores son 4.410 muestras, debido a que mis muestras por segundo son 44.100, pues por regla de 3 se saca este valor y mi atenuación es del 80%. Al venir este valor acá, viene 0.8 y ya me sacó una señal retardada y atenuada. Y vuelve, y se atenúa y se retarda, y vuelve y se atenúa. Entonces lo que pasa es que se escucha un efecto de desvanecimiento. Ahora, al poner a funcionar, me dan este tipo de señales. Entonces, tengo mi señal de entrada de audio, y le tomé pues unos valores para tomarlos de referencia. ¿Qué valores tomé para que sean la referencia? Entonces, perdón, muevo esto, qué pena, lo voy a dejar acá. Los valores que tomé para referencia son el valor de voltaje en este punto, que es 0,412, debido a que al final en la salida se me suman esas dos amplitudes, tanto de la entrada como del retardo. Entonces lo voy a tener de referencia, y este punto de acá que me da punto 117 minutos. Entonces esos son valores de referencia para poderlos ya comparar con las otras gráficas. Esta gráfica es la gráfica correspondiente al retardo. Entonces vamos a ver que acá tengo mi señal original con 0,448 milisegundos, y pues esa señal, si tomo una medida hasta acá, voy a tener 100 milisegundos, y si de ahí tomo esta medida hasta el otro pico, voy a tener otros 100 milisegundos. Acá me lo está mostrando el programa. Acá me lo muestra el programa, aproximadamente 100 milisegundos, 97.2. Y si la tomo con referencia a otro pico de retardo, siguen siendo aproximadamente 100 milisegundos. Y la señal pues empieza a atenuarse. Entonces en este caso son 0,4 voltios. Y al atenuarse empieza ya a hacerse pues la parte por punto 8. Es aproximadamente 0.32. Aquí me está dando 0.35, y si lo multiplico por punto 8 me da 0.26, y aproximadamente aquí me está dando 0.27, y eso pasa con las señales que van entrando, se retardan y se atenúan. Ya finalmente nuestra señal de salida, como van a ver, es simplemente la suma de estas dos señales. Entonces podemos ver que en esta parte se suman las amplitudes. Acá ya vamos a ver cómo la amplitud es mayor. Y en esta parte, por ejemplo, que no hay
mucha señal, al sumarse con el retardo, pues me va a dar una señal mucho más robusta acá. Entonces, vamos a ver que anteriormente la suma nos daba, los valores eran 0,448 más 0,412, que da un total de 0,860. Y pues acá en nuestro valor de referencia tenemos el 0,855, que es aproximadamente. Y también tenemos, discúlpenme otra vez, estos dos valores de acá, que siguen siendo los retardos. Y podemos ver acá en esta parte que nos sigue mostrando aproximadamente 100 milisegundos, que fue lo que hicimos pues desde el inicio. Listo. Y por último, pues el análisis en frecuencia. Tengo mi entrada, que es esta parte de abajo, y mi salida, que es esta parte de arriba. Se afecta el nivel de audio debido a la suma. Como vemos, en la suma se aumenta la amplitud, entonces acá también, como vemos, la banda sigue siendo entre 0 y aproximadamente 20.000 kHz. Acá, al aumentar este nivel de audio y todo este nivel, vemos que la banda aumenta un poco, pero ya en 20.000 Hz ya no es una señal audible para nosotros. Y toda esta parte podemos ver, por ejemplo, que este pico llega a más de 0 dBm y acá está aproximadamente en menos 10. Y vemos como toda esta señal de acá, por ejemplo, que está entre menos 40 y menos 60, alcanza a subir acá como entre menos 30 y menos 50 aproximadamente. Entonces eso se debe a que la señal de audio también sube. Bueno, entonces ese es el efecto de reverberación. Bueno, este siguiente pues es un ecualizador de 6 bandas. Realmente tomé como base el ecualizador hecho en el paso anterior, en el cual se aplicaba pues un filtro FIR, y pues cada uno tiene su respectiva banda de frecuencia. Es un filtro FIR tipo ventana rectangular. Es un filtro pasabanda y pues están configurados el primero de 20 a 200 Hz, el segundo de 200 a 500, el tercero de 500 a 2K, el cuarto de 2 a 4 kHz, este de 4 a 8 y este de 8 a 12 kHz, cada uno con su ganancia y pues sumados hacia una señal final. Y se van a ver a través de dos analizadores de espectro. Entonces, por ejemplo, vamos a poder analizar la primera parte y vamos a decir que vamos a mirar el tercer filtro, la ganancia del tercer filtro. Entonces, vemos que este es el espectro de entrada y este es el espectro de salida. En el momento en el que yo coja el tercer filtro, que es de 500 a 2K, pues no se va a notar mucho, pero se alcanza a ver aquí una pequeña caída en este sector que no tiene este. Podemos pausar. Entonces acá vemos que en la parte donde equivaldría de 500 a 2K, porque pues esta línea equivale a 5, vemos cómo bajó porque tenemos la ganancia en 0. Si continuamos, el sonido se afecta un poco, no mucho, es como si bajara un poco el volumen. Si lo ponemos ya en 2 kHz, se vuelve un poco más agudo. Y podemos ver que esta parte aumentó un poco, pero pues no tiene tampoco mucha ganancia. Aún así vemos que toda esta parte inicial pues alcanzó a aumentar un poco, ya que se encuentra por encima de los 0 dBm y está un poco por debajo. Entonces podemos ver ahí también que esta parte aumentó. Y vamos a dejar esto en 1 y vamos a hacer la prueba con otro filtro. Con este puede ser el quinto. Perdón, ahí no era el quinto acá. Y podemos ponerlo a correr. Aquí tiene una ganancia normal, una ganancia de 1. Vemos los espectros. Al pasarlo a 0, vemos como el sonido queda un poco más de fondo. Acá en la gráfica incluso se alcanza a apreciar la disminución de la banda de frecuencia. Esa banda equivale de 4 a 8 y vemos como entre esta parte que equivaldría más o menos al 4 y esta parte del 8, esa banda de frecuencia cae. Y pues la banda original no tiene esa caída y el sonido se escucha un poco más de fondo. Si lo pongo ya en una ganancia mayor, pues esta parte va a subir, el sonido se va a escuchar más agudo, como más metalizado. Entonces hagámoslo.
Entonces vemos que nuestra gráfica de entrada, el espectro de entrada es así de esta manera, y vemos como en la parte de 4 a 8, en esta parte la banda normal tiene una pequeña caída, acá se mantiene un poco más arriba, incluso entre esas 4 a 8 puede estar en más o menos entre los 30 decibelios, y acá vemos cómo está por el orden de los 40, entonces vemos que el nivel aumenta también acá un poco, y así con cada uno de los 6 filtros. Se puede hacer pues el análisis en frecuencia de esta parte. Disculpe. Vámonos analizamos este último, que es el cuarto. Pasa exactamente lo mismo cuando se les pone la ganancia en 0, se escucha mucho más de fondo. Cuando se pone una ganancia mucho mayor se escucha un poco más agudo, ya que pues esa banda de frecuencia aumenta, y entre más grande la frecuencia más agudo es el sonido. Pongámoslo en un nivel de 0, aquí vemos cómo cayó esta parte, equivale de 2 a 4 kHz es ese filtro, y podemos ver lo mismo si lo aumentamos. Entonces acá vemos de 2 a 4 kHz como se sube un poco acá podemos ver una pequeña subida, y acá vemos cómo se mantiene, incluso ya comienza a disminuir, acá se mantiene un poco, sube un poco entre 2 a 4 y ya después se mantiene y pues empieza su disminución. Entonces este es el ecualizador, se hizo pues con 6 bandas y las dos salidas en frecuencia, qué pena. ¿Listo? Bueno, ahora el último va a ser explicar. Bueno, acá vamos a ver el panorama. El panorama pues es un procesador que lo que hace es transformar una señal mono estéreo como la que poseemos acá de esta parte anterior a una señal mono estéreo, es decir, me diferencia como cuando tenemos unos audífonos entre el lado izquierdo y derecho, y pues incluso hay veces que hemos escuchado que tenemos tonos en un oído que no tenemos en el otro y viceversa, para darle profundidad también al audio. Entonces en este caso, acá como podemos ver, son dos partes exactamente iguales, una para cada lado. Tenemos un oscilador que nos multiplica por una ganancia y se suma el valor original para hacer la profundidad de un oído y el otro para hacer la profundidad del otro. Si lo simulamos de esta manera, nos damos cuenta pues que al ser exactamente iguales no vamos a tener acá la diferenciación entre uno y el otro. Ya un momento que empiece la simulación. Ahí, entonces vemos que tenemos exactamente las bandas iguales a la entrada y a la salida. Listo. El nivel pues varía un poco en la salida, aumenta un poco debido a la suma de señales inicialmente. Y acá tenemos nuestra señal de entrada, que es esta. Y vamos a ver algo acá con respecto a la señal de salida. La señal de salida tiene como unos huecos acá de señal. Eso se debe pues al oscilador que se puso pues inicialmente como se ve en el diagrama de bloques. Por eso también el sonido se escucha oscilante y no vemos diferenciación. Pero si yo varío, por ejemplo, una de las ganancias para darle mayor nivel a un oído, vamos a ver que vamos a poder ver esa diferenciación en dos colores. Ahora, acá nos dimos cuenta que tenemos la banda de frecuencia exactamente igual, aproximadamente desde 0 a 16 kHz, lo único que varía es el nivel de cada frecuencia, pues porque aumentamos el nivel de un lado. Y, por ejemplo, vamos a ver acá, ahora en el scope de análisis de amplitud y tiempo, que ya también podemos encontrar las señales amarillas. ¿Por qué? Porque debido al nivel y a la oscilación, pues me permite tener partes de
de un lado de la señal en donde no están los otros. Acá, como estamos viendo, se incluyen unos amarillos, también debido a la amplitud de la misma. Y como vemos, pues el audio también oscila de acuerdo a la oscilación principal. Entonces aquí tenemos ya nuestro sonido estéreo. Y este pues es el funcionamiento de este panorama. Ahora vamos a ver el funcionamiento pues de todo el procesador. Bueno, entonces acá tengo el procesador con mis efectos. Bueno, para voy a suprimir el panorama y voy a mostrarles cómo suena directamente pues en el speaker. Y ya lo último miraremos cómo suena con el panorama. Entonces acá lo que voy a hacer es habilitar primero, poner a correr el programa. Y voy a habilitar la señal original para escuchar la señal original. Y luego voy a quitarla para que escuchen la diferencia con el delay. Como se pueden dar cuenta, tiene dos ecos que suenan después de la señal original. Y así probamos pues que el delay nos está funcionando. Si queremos, incluso podemos variárselo con el slider gain. Esta es la ganancia. Y vemos cómo está operando en este caso. Vamos a pulsarlo. Ahora nos vamos al trémolo, entonces habilitamos trémolo. Y el trémolo, como sabemos, pues es un aumento y disminución del audio. ¿Por qué? Porque la onda queda modulada. Listo. Ahora vamos a deshabilitar y nos vamos al flanger. El flanger es un tipo de vibrato también, como un tipo de trémolo, que se inyecta también a una señal original, pero lo que hace es que no cambia el nivel de audio, sino cambia el tono, debido al aumento o disminución pues, de la frecuencia. Entonces, vamos a ponerlo a sonar. Entonces ahí podemos escuchar el tono original y un tono de fondo en el que se está cambiando como tal el nivel del tono y se alcanza a ver cómo se distorsiona un poco. Pero no es ni un delay ni un tremolo. Entonces pausemos esta señal acá. Ahora, distorsión. La distorsión se escucha de la siguiente manera. Vamos a compararla con la señal original. Perdón, ese es otro tono, qué pena. Esta es la señal original. Y ahora vemos cómo aumenta con la distorsión un poco el nivel y también se escucha un sonido más metalizado. Volvemos al original. Y ahora probamos la distorsión. Ahora vamos a probar la reverberación. Entonces la reverberación es un tipo también de eco, pero es un eco que se hace muchas más veces debido a una retroalimentación y también una atenuación, entonces suena como un sonido de fondo que se va desvaneciendo. Entonces vamos a ver la señal original para compararla después.
Esta es la señal original. Y ahora comparamos con la reverberación. Podemos ver un tono de fondo que tiene múltiples ecos y se va desvaneciendo. Podemos variarle también la ganancia si queremos. Pues ya con menos ganancia se escucha menos el desvanecimiento. Pero pues vimos que según las características, para seguir una reverberación tiene que estar entre el 75 y 90% de ganancia, entonces por eso la dejamos en el 80. Vamos a volver a poner el audio. Eso, y vemos los múltiples ecos con atenuaciones múltiples también que van desvaneciendo. Y esa es nuestra reverberación. Voy a pausarlo. Y pues sí, incluí el ecualizador, un ecualizador de 6 bandas con diferentes frecuencias. Entonces también vamos a ponerlo a funcionar acá con el switch. Y vamos a escucharlo. Entonces tenemos un tono normal. La baja frecuencia casi no se nota el cambio, aunque si atenúo mucho la señal se comienza a escuchar la señal de fondo en cualquiera de estos filtros, pues obviamente en cada una de sus respectivas frecuencias, y si le subo mucho la ganancia se escucha más agudo. Entonces en 0 ahí se escucha un poco el cambio. Pues este filtro no cambia mucho porque es de 20 a 200 Hz. Este segundo, vamos a verlo. Vemos cómo cae un poco el nivel del audio. Aquí aumenta el audio y se vuelve un poco más agudo, pero aumenta un poco el nivel también. Este es de 200 a 500 Hz. Vemos el tercero. Vemos cómo disminuye un poco el nivel, pero no es muy notorio. Aumenta y se escucha también como si tuviera un tipo de eco en el fondo. Este filtro es de 500 a 2K. Vamos con el de 2 a 4. Lo atenuamos, vemos que se vuelve un poco más grave y disminuye un nivel de audio. Y si lo vamos subiendo, se va volviendo más agudo. Dejémoslo en 1. Vamos para el de 4 a 8. Ahí también podemos ver el cambio en 0. Normal. Y aquí pues tenemos el de 2 que se escucha el sonido un poco más agudo. Y el último filtro es de 8 a 12. Pues digamos que es donde se encuentran unas partes acústicas de los agudos de la guitarra. Entonces si la atenúo, estoy escuchando ese sonido. Si le doy ganancia, qué pena, toca iniciarla de nuevo para probar ese último filtro. Como vemos, tiene la ganancia, tiene un nivel alto y a la vez agudo. Acá le cambio, es como si sonara de fondo. Entonces vamos a dejarlo en 1. Pues esa es la prueba del ecualizador. Y por último, vamos a
a verla ya con la salida estéreo. Entonces tengo conectado el ecualizador. Tengo el aumento y la disminución pues, de las ondas debido a la frecuencia que tiene el panorama estéreo. Digamos, escuchamos el reverberación. Entonces, como vemos es la salida que teníamos anteriormente, solo que acá ya está saliendo en 2 canales. La señal original para comparar. La distorsión. Podemos subirle el nivel. El flanger. El trémolo. Y por último el básico y el primero, que es el delay. Ahí logramos escuchar los ecos de la señal. Y le podemos subir el volumen. Y bueno, este es el funcionamiento pues del procesador de audio para guitarra eléctrica con estos diferentes efectos y con salida con un panorama estéreo. Entonces, muchas gracias.